Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al episodio número 7 de este tutorial de LiquiDX, ¿vale? En este episodio lo que voy a hacer es responder a dos cuestiones elementales que puede que en algún momento surjan a la hora de trabajar con estos códigos. Son preguntas elementales que todo el mundo se hace, que hay manifestaciones prácticamente por ello a diario, diría yo incluso, que son ¿qué hago para lidiar con el tamaño de mi juego y qué hago para lidiar con el escalado del juego? Porque vamos a ver, nosotros tenemos esto que hemos estado haciendo en vídeos anteriores y que funciona, ¿no? El coche se mueve, frena, estamos un poco cansados ya de ir a hablar del coche, pero claro, primera pregunta, ¿por qué tengo que tener esta resolución cuadrada? ¿Cómo la puedo cambiar? Y en segundo lugar, ¿qué puedo hacer para que cuando yo maximice el juego y se vea en grande no ocurra esto, ¿vale? Que el coche se vea completamente achatado, que se vea pixelado. ¿Cómo puedo hacer para que el coche se vea bien? Bueno, pues en este vídeo voy a dar respuesta a estas dos cuestiones que al fin y al cabo son importantes a la hora de desarrollar un juego. Para empezar, ¿qué hago con el tamaño de la ventana? Bueno, para cambiar el tamaño de la ventana tenemos que tener en cuenta cómo se puede cambiar la resolución en la plataforma en la que estemos, ¿vale? Y realmente, para empezar, existen unas plataformas en las que podemos cambiar resolución y otras plataformas en las que no. Por ejemplo, si estamos en un teléfono móvil no podemos cambiar la resolución, porque al fin y al cabo es la resolución que tenga la pantalla del teléfono móvil y físicamente no existe ninguna forma de cambiarlo. Así que si queremos trabajar con un teléfono móvil tenemos que conocer qué pantalla tiene, podemos hacerlo con los métodos getWidth y getHeight, como ya hemos visto previamente, pero estamos limitados ahí, no podemos cambiarlo y no podemos hacer que la pantalla se vea más pequeña, estamos con la pantalla que tenemos y ya está. En el caso de escritorio, en cambio, la cosa es distinta, y es que obviamente como es una ventana podemos cambiar el tamaño. Para cambiar el tamaño de una ventana en escritorio lo que tenemos que hacer es modificar esta clase de aquí, LWJGL Application Configuration, que guarda la configuración que utiliza nuestro juego al cargarse, ¿vale? El funcionamiento del lanzador es un poco curioso porque lo que hace es crear una configuración y luego crear una aplicación usando un juego y esa configuración. Podemos cambiar la configuración modificando directamente algunos de los campos que hay aquí dentro cuando Eclipse quiera mostrármelos, y uno de los campos que podemos cambiar son, por ejemplo, width y height, ¿vale? Que mantiene el ancho y el alto de la ventana del juego, pero por ejemplo tendríamos más, podemos cambiar full screen para ponerlo a pantalla completa, o podemos cambiar pues A, B, por ejemplo, que son el número de bits por cada canal, de modo que podemos hacer, por ejemplo, juegos de 32 bits que soporten transparencia o juegos de 8 bits que no lo soporten. Realmente no tendríamos por qué cambiarlo. Tenemos, por ejemplo, UseGL 3.0 para usar OpenGL 3.0 donde esté disponible. Esto es un poco como antes en LibGDX 0. algo, que usábamos OpenGL 1 y podíamos poner OpenGL 2. Bueno, pues ahora usamos OpenGL 2 y usamos OpenGL 3, podemos cambiarlo, es una cosa un poco rara. Podemos cambiar el título, podemos cambiar miles de cosas. Y una de las cosas que en este caso nos interesa, como ya digo, pues es width y es height, ¿vale? Si cambiamos estas dos variables, podemos cambiar el ancho y el alto de la ventana de juego. Por ejemplo, podemos ponerla a 960 de ancho y a 540 de alto, y con esto podemos tener una pantalla de juego que por defecto sea de 960 píxeles por 540. Cosa que todavía no arregla este problema, y es que si yo cambio la pantalla, el tamaño sigue viéndose un poco distorsionado, y si cambio el tamaño de la ventana, por ejemplo, y lo hago vertical, pues el coche se ve muy distorsionado. ¿Cómo se puede arreglar este pequeño problema? Bueno, pues para arreglar este problema tenemos que conocer cómo funciona un juego, cómo funciona una pantalla, ¿vale? Y si hago memoria y miro en aquellas cosas de las que hablaba cuando hablaba de pantallas, había un método que era resize, que pasaba un poco desapercibido y que se ejecutaba cuando cambiaba el tamaño de la ventana de nuestro juego, ¿vale? Cada vez que cambie el tamaño de la ventana de juego se va a ejecutar este método y se le va a pasar el nuevo ancho y el nuevo alto. Por ejemplo, si simplemente hiciese un sysout, ¿vale? E imprimiese pues ancho y alto, ¿vale? No sé por qué Eclipse pone println y ya. Bueno, nunca lo sabré. Si está en .out, en cualquier caso. Si yo ahora hago cualquier prueba, cada vez que se cambie la ventana de juego se imprimirá algo en la terminal, ¿vale? Por ejemplo, ya veis que aquí empieza a imprimirse algo, pero si voy cambiándolo, pues va diciéndome que se ha puesto un nuevo ancho, que se ha puesto un nuevo alto. O sea que puedo conocer en todo momento cuál es el tamaño del juego a medida que va cambiando. Entonces esto lo podemos aprovechar para poder modificar, ¿vale?, la forma en la que se muestra y hacer que se arregle, ¿vale?
Básicamente la única forma de arreglar esto es usando una clase que por otro lado es muy útil y que a partir de este vídeo ya veréis lo práctica que es, que se llama cámara y que nos permite modificar el comportamiento de la ventana de nuestro juego, ¿vale? Una cámara guarda datos acerca del tamaño de lo que vemos en pantalla, acerca de la posición. Vamos a ir viendo progresivamente en este vídeo todas esas cosas y ya veréis que es un concepto bastante práctico que nos va a sacar de más de un apuro y que de hecho nos puede venir bien en algunos casos para hacer juegos de muchos tipos, por ejemplo scrollers, por ejemplo. Es una clase bastante práctica. Entonces, como no podía ser de otro modo, he creado una nueva pantalla, ¿vale? Para mostrar lo que voy a mostrar ahora, que es básicamente cómo trabajar con cámaras, ¿vale? He creado una pantalla que tiene un coche. Como no podía ser de otro modo, el coche se está mostrando en una posición arbitraria, como puede ser 100-100, y básicamente este coche va a ser el que nos va a ayudar a comprobar que todo se siga viendo bien, ¿vale? Como veis, si yo amplío la pantalla del juego o si cambio su tamaño de otra forma, cambio la relación de aspecto, se sigue viendo aplastado. Nuestro objetivo en este vídeo es, como ya digo, acabar con esto y hacer que se vea bien, ¿vale? Pero no es lo único que voy a dibujar en este caso, ¿vale? También voy a dibujar unos orígenes de coordenadas, ¿vale? Porque nos va a venir bastante bien para cuando movamos luego la cámara, que estas son cosas que se pueden hacer, ¿vale? Unas especies de sorpresillas que nos esperan con la cámara. Entonces lo que voy a hacer es dibujar un conjunto de líneas en pantalla que nos represente el origen de coordenadas y los ejes de coordenadas, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues ¿cómo podemos dibujar líneas? Tenemos una clase muy útil que se llama ShapeRenderer que nos permite dibujar este tipo de cosas, ¿vale? Para ello lo único que tenemos que hacer es pues simplemente crear nuestra clase ShapeRenderer, ¿vale? Y le voy a llamar Shaper por ponerle un nombre guay, ¿vale? Y Shaper, como ya digo, la podemos utilizar para renderizar formas geométricas como pueden ser cuadrados, como pueden ser círculos, como pueden ser líneas, bastante práctica, ¿vale? Y vamos a mostrar así en un par de minutillos cómo se puede mostrar cosas con ShapeRenderer. Para empezar, ShapeRenderer es una clase que no pasa por un spraypad, ¿vale? Sino que esa clase ya directamente pasa cosas a OpenGL. Por lo tanto, tenemos que llamarla fuera del spraypad, ¿vale? Importante, no podemos llamarla dentro. O sea que la podemos llamar después o la podemos llamar antes, pero nunca dentro. Por ejemplo, aquí hago Shaper y como cualquier clase de este tipo, pues también tiene sus métodos begin y sus métodos end, ¿vale? En este caso, begin acepta un parámetro de tipo shapeType y diréis, ¿para qué quiero mi shapeType? Bueno, pues para decirle al ShapeRenderer qué tipo de formas vamos a dibujar. Esto es muy importante, ¿vale? Para que pueda dibujar una cosa u otra y para decirle un poco su configuración. Podemos dibujar puntos, ¿vale? Podemos dibujar líneas o podemos dibujar figuras opacas, ¿vale? Los puntos sirven para cuando solamente queremos mostrar puntos, por ejemplo, pone un punto en el 100-100, pues plop, lo pone ahí y se acabó, ¿vale? Las líneas las usamos cuando queremos dibujar, pues eso, líneas. Por ejemplo, queremos mostrar una línea que vaya del 00 al 200-200, ¿vale? Que es algo como lo que yo quiero hacer ahora. O queremos mostrar un cuadrado, pero solo queremos que se vea su contorno, ¿vale? No queremos que se vea coloreada ni nada, pues usamos line y ya está. ¿Vale? Y fillet se usa pues lo contrario, cuando queremos mostrar figuras opacas, como puede ser un rectángulo de color, o como puede ser un círculo de color, o lo que sea. En mi caso, como voy a dibujar líneas, lo voy a poner en line, ¿vale? Que line es como ese sistema de mensajería que utilizamos. Ah, no, bueno, que se usa WhatsApp. Es igual, sistema lo que tenía que meter, de algún modo. Shaper.end para terminar un poco como el SprayPads, ¿vale? También tiene su end. Y aquí en remedios pues podemos llamar a los métodos que nos salga un poco de por ahí. ¿Qué podemos hacer en cualquier caso con el ShapeRenderer? Pues como ya digo, podemos mostrar arcos, podemos mostrar cajas, que son cubos realmente, círculos, conos, curvas, líneas, que es lo que voy a mostrar ahora, puntos, polígonos, líneas multipunto, rectángulos, podemos mostrar triángulos, podemos mostrar prácticamente cualquier cosa. Entonces, a mí lo que me apetece es mostrar dos líneas, ¿vale? Una línea que cruce el eje X y otra línea que cruce el eje Y, ¿vale? Para ello tengo, por ejemplo, el método line, al que le puedo decir X, Y, que son el punto del que quiero que vaya, al punto que quiero que vayan, ¿vale? En mi caso, lo que voy a hacer es mostrar una línea que vaya desde, por ejemplo, el -1000, 0, es decir, que me lo muestre justo en el eje Y, en la parte más abajo de todo, ¿vale? Y que vaya hasta, por ejemplo, el 1000, 0, ¿vale? Para que justo, como yo le digo que Y es 0 en ambos casos, la línea va a mostrarme dónde está el punto, el Y igual a 0, ¿vale? Porque es una recta. Entonces, por ejemplo, lo que hago es mostrar desde el -1000, 0 hasta el 1000, 0 y se cumple lo que yo pido, ¿vale? 0, 0, como ya digo, como siempre le digo Y 0, pues se va a mostrar una recta, así que me va a marcar dónde está la Y. Del mismo modo hago lo mismo, por ejemplo, para mostrar un eje de coordenadas en el eje
en el eje X, por ejemplo, y hago que sea pues al revés, que vaya desde el 0 menos 1000 hasta el 0 1000, ¿vale? Como X es 0 en ambos casos, pues la línea va a mostrarme dónde está el eje X. ¿Qué ocurre? Que como el 0, 0 está abajo a la izquierda, no voy a poder ver realmente esas líneas, porque no se van a poder ver porque justo el borde de la pantalla aparece ahí entre medias. Entonces lo que voy a hacer es mostrar otras marquitas parecidas a las que utilizamos cuando dibujamos en un papel un eje de coordenadas, ¿vale? Para que se vean. Lo que voy a hacer es crearme un bucle for simplemente que vaya desde menos 1000 hasta 1000, por ejemplo, y que cada 50 puntos, cada 50 píxeles nos muestre una rayita, ¿vale? En primer lugar voy a mostrar una rayita que esté, por ejemplo, en uno de los ejes, ¿vale? Y que sea, por ejemplo, pues desde el menos 10i hasta el 10i, ¿vale? Su funcionamiento es parecido al anterior, no voy a describirlo mucho, basta con pensarlo un poco y si no, con dibujarlo en un papel y realmente se entiende lo que hago, ¿vale? Básicamente muestro una línea que va desde el menos 10 hasta el 10, o sea, que va a atravesar justo el origen de coordenadas y que va a ser recta porque la otra coordenada es la misma tanto en origen como en destino, ¿vale? De una forma parecida, pues lo hago justo al revés, ¿vale? Y ya tengo mis resto de líneas hechas, ¿vale? ¿Cómo puedo probar esto? Pues tal cual, oye, probándolo. Y lo que debería haber ahora es un par de líneas, aquí están, ¿vale? Que nos sirven como guía, ¿vale? Es como cuando dibujamos un eje de coordenadas en un papel, por ejemplo, para dibujar rectas o para dibujar, sí, rectas o cualquier cosa de estas que hagamos en matemáticas, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, cada línea nos indica 50 puntos, o sea que esto sería el 50-0, esto sería el 50-50, el 100-100, que aquí es donde está el coche, por cierto. O sea que podemos usarlo para mostrar cosas y es bastante práctico. Ahora sí, conociendo esto, lo que vamos a ver es cómo podemos trabajar con las cámaras, ¿vale? Las cámaras son unas clases útiles, como ya digo, que nos permiten modificar la forma de lo que se ve en pantalla, ¿vale? Podemos cambiar tanto el tamaño de lo que vemos en pantalla, como la posición, como la orientación. Son unas clases muy versátiles que nos dejan hacer muchas cosas. El primer paso es crear una cámara, ¿vale? Y para ello voy a crear una cámara y tenemos dos tipos de cámaras en LibDX. Tenemos cámaras ortográficas y tenemos cámaras de perspectiva. ¿Qué diferencia entre una y otra? Bueno, las cámaras ortográficas se usan en juegos 2D y las cámaras de perspectiva se usan en juegos 3D. Para explicar un poco qué es esto de ortográfico y perspectivo, me voy a venir a Blender, que es un programa fantástico para hacer animaciones en 3D, y yo me he creado una especie de mundo, ¿vale? Que tiene dos cubos y una cámara, ¿vale? La cámara en este caso es de tipo perspectiva, como vais a ver. Entonces, si recordáis vuestras clases de arte o vuestras clases de plástica o como se llama en vuestro sistema educativo, a la hora de trabajar con dibujos y con mundos de este tipo, tenemos dos tipos de proyecciones, la proyección en perspectiva y la proyección ortográfica, ¿vale? La proyección en perspectiva es esa que utilizábamos para mostrar cosas de modo que lo que esté más cerca del punto de mira se veía más grande que lo que esté más lejos, ¿vale? En este caso lo que tengo son dos cubos, uno está más cerca de la cámara que el otro, por lo tanto, si miro a través de una cámara que tiene proyección en perspectiva y desactivo esto, ¿vale? Lo que vemos es que este cubo se ve más grande que este cubo, ¿vale? Porque este está más cerca que este. Es decir, con una cámara en perspectiva podemos mostrar más grande las cosas que están más cerca de la cámara, ¿vale? Y este, como ya digo, nos puede venir bien al trabajar en 3D porque nos interesa que obviamente las cosas que estén más cerca de nosotros se vean más grandes, ¿vale? Si necesitamos un ejemplo más claro, pues oye, simplemente salimos a la calle y vemos que los coches que estén más cerca de nosotros los percibimos más grande que los coches que estén más lejos, ¿vale? Realmente no hay que darle demasiadas vueltas. ¿Qué ocurre? Que vamos a trabajar ahora mismo en 2D, porque vamos a mostrar un par de imágenes. En 2D no trabajamos con cámaras en perspectiva, trabajamos con cámaras ortográficas, ¿vale? La proyección ortográfica es una proyección que se caracteriza por hacer que todos los objetos se vean del mismo tamaño independientemente de cuáles están más cerca de la pantalla que otros. Si cambio a cámara ortográfica, lo que vemos es que aunque ambos cubos están uno está más lejos que el otro, se ven al mismo tamaño, por lo menos deberían verse al mismo tamaño, ¿vale? Voy a acercarme, por ejemplo, para que se vea, voy a comprobar que esté en modo así, en modo ortogonal también. Y lo que veis es que aunque este cubo esté más cerca de nosotros ahora mismo que este, se ven los dos al mismo tamaño, ¿vale? En esto consiste la cámara ortográfica o la perspectiva ortográfica, bueno, la proyección ortográfica, quiero decir.
en que los objetos se vean del mismo tamaño independientemente de cuál esté más cerca o cuál esté más lejos, ¿vale? Probablemente el sistema más conocido sea el sistema isométrico, que es el que utilizamos, pues por ejemplo, para hacer dibujos técnicos, o el que usamos, por ejemplo, pues ya simplemente en juegos isométricos, como puede ser el SimCity, por lo menos los viejos SimCities, o cualquiera en este estilo, ¿vale? Ortográfico y perspectivo son los dos sistemas, o perspectiva, como se quiera llamar, no sé, está en inglés perspective, como sea, los dos sistemas que vamos a utilizar, ¿vale? Y en nuestro caso, como ya digo, volvemos a Eclipse, tenemos que usar una cámara de tipo ortográfica, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, para empezar, crear nuestra cámara, ¿vale? Por ejemplo, creo una orthographic camera, ¿vale? Y realmente lo más complicado es quizás acordarse de cómo se escribe esto. Recordemos que viene una H aquí entre medias, quizás es lo más chungo. Y a la hora de inicializarlo tenemos que ir con cuidado porque, como veis, hay dos constructores de cámara ortográfica, ¿vale? Tenemos, por un lado, no consigo que se vea, la verdad, no sé por qué Eclipse me tiene que trolear de este modo. Bueno, tenemos un constructor vacío, ¿vale? Bueno, tal vez porque me he olvidado del new, jeje, qué tontería, ¿no? Vale, tenemos dos constructores, en primer lugar el constructor vacío y en segundo lugar el constructor que nos deja pasarle dos parámetros, view por width y view por height, ¿vale? Con estos les decimos el ancho y el alto de la pantalla, ¿vale? Y este es de hecho el que voy a utilizar, ¿vale? Así que necesito conocer cuál es mi ancho y cuál es mi alto, por ejemplo, determinándolo con los métodos getWidth y getHeight, que ya son conocidos. Uy, me he ido a la otra punta del archivo, ¿vale? Por ejemplo, width, height, getWidth, getHeight, ¿vale? Y pasándoselo por aquí, ¿vale? Y ya la tendríamos creada, ¿vale? Ahora viene el secreto, ¿vale? En realidad, un SpriteBatch como este ya tiene su propia cámara, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros vamos a decirle al SpriteBatch y también vamos a decirle al Shaper, que tiene una: oye, vosotros, utilizad esta cámara que he creado, ¿vale? Nos interesa que utilicen nuestra cámara porque al fin y al cabo nuestra cámara la podemos manipular cuando cambiamos el tamaño de la ventana de juego y cuando hagamos esas cosas. Así que lo único que tenemos que hacer es pedirles que por favor utilicen nuestra cámara, ¿vale? Para ello tenemos un método bastante simple al que tenemos que llamar al principio, ¿vale? Por ejemplo en el SpriteBatch, que es setProjectionMatrix, ¿vale? No me voy a poner no me voy a meter demasiado en cómo funciona por dentro de la cámara, porque tienen matrices por dentro y realmente para empezar no es tan relevante, pero las cámaras al final son un conjunto de matrices y llevan operaciones matemáticas asociadas. Entonces, si nosotros conseguimos enseñarle al SpriteBatch qué matriz queremos utilizar, podemos hacer que renderice como a nosotros nos interesa, ¿vale? Así que le llamamos a setProjectionMatrix y le pasamos la matriz de nuestra cámara, que es cam.combined, ¿vale? Hay un parámetro en cámara que es combined, que contiene, pues eso, qué tipo de matriz tenemos, ¿vale? Y ya está. Del mismo modo yo puedo llamar, por ejemplo, a mi Shaper con mi setProjectionMatrix y también, ¿vale? Le paso la matriz de mi cámara y ya lo tenemos, ¿vale? Y ahora podemos probarlo para que se renderice con nuestra cámara. Y lo primero que vemos es que ocurre una cosa un poco rara, y es que ahora mismo se ve el origen de coordenadas. Es como, perdona, antes estabas aquí abajo, ahora estás en el medio, ¿qué ocurre? Vale, cuando yo he creado mi cámara, automáticamente se ha movido el origen de coordenadas al 0, 0, ¿vale? Una cosa bastante útil que conviene conocer es que realmente cuando nosotros mostramos cosas en el 50-50 o en el 20-20, por ejemplo, no significa que fuera de los límites de la pantalla haya monstruos que nos devoren si nos salimos, ¿vale? Realmente no va a pasar absolutamente nada. Lo único que va a ocurrir es que no se va a mostrar y ya está, ¿vale? En realidad el espacio en el que podemos dibujar nosotros es infinito. Bueno, no es infinito porque depende un poco del límite del 32 bits en el INT, ¿no? Cuando llamamos tenemos que pasarle un INT y obviamente hay un límite, hay un valor máximo, pero es prácticamente infinito. O sea que podemos dibujar cosas en el 50.000 y no va a pasar nada, más que no se van a ver, salvo que hagamos esto que está haciendo la cámara, que es mover el origen de coordenadas para que se pueda ver otra parte, ¿vale? Y esto es algo que se conoce como viewport y como panning, y lo que hace aquí es cambiar lo que se está mostrando en pantalla. En 3 o 4 minutos voy a mostrar cómo podemos hacer esto nosotros, pero por ahora vamos a solucionar este problema que seguimos teniendo, y es que la pantalla se sigue viendo mal, ¿vale? ¿Cómo demonios se hace para que se vea bien? Bueno, pues ahora que tenemos nuestra cámara podemos arreglar esto ya de una vez por todas, ¿vale? Y es que, como ya dije al principio, se llamaba a resize cada vez que se cambiaba el tamaño. Lo que tenemos que hacer para arreglar este problema, para empezar, es venirnos a resize, ¿vale? Y decir que cada vez que se cambie el tamaño de la pantalla, automáticamente la cámara cambie su tamaño para poder mostrar cosas igual que debería mostrarse, ¿vale? Es decir, para que dejen de verse borrosas, ¿vale?
simplemente nos venimos a resize, tal que aquí, ¿vale? Y podemos arreglar esto con una única línea, que sería pues cam.setToOrtho, ¿vale? SetToOrtho es un método que sirve para cambiar las dimensiones de la cámara, ¿vale? Tenemos dos, SetToOrtho eDown y SetToOrtho con viewports, ¿vale? eDown es un parámetro que sirve para cambiar la dirección de las X, ¿vale? Si eDown es falso, las X empiezan abajo, o sea, quiero decir, eDown es un parámetro para cambiar la dirección de las Ys, ¿vale? Es decir, si I es falso, las Ys empiezan abajo y suben hacia arriba, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, el 0, 0 está abajo a la izquierda, pero si esto es true, el 0, 0 va a estar arriba a la izquierda, ¿vale? Antes de que digáis, oh, maravilloso, 0, 0 arriba, bueno, tened en cuenta que puede que ocurran cosas raras cuando esto se ponga true, ¿vale? Como que cosas se muestran al revés o tal. Así que puede que no sea lo más conveniente ahora que nos hemos acostumbrado a empezar en el 0, 0 y que ya hemos visto que realmente tener un sistema de coordenadas distinto para entrada y para pantalla no es tan complicado, ¿vale? No suele merecer la pena mostrarlo todo al revés porque hay que hacer los flips manualmente para que se vea bien, o sea que puede que nos interese dejarlo a false ahora que conocemos cómo trabajar con esto. Lo que sí nos interesa es el segundo constructor para poder pasarle las dimensiones, ¿vale? Por ejemplo, false with height, ¿vale? Y ya está, simplemente diciéndole a la cámara ahora cuáles son sus nuevas dimensiones, ya lo tenemos arreglado, ¿vale? Y realmente ya está, o sea, si ahora, por ejemplo, yo ejecuto esto, como veis, cuando cambie, se muestra. Eso significa que con esto ya tenemos uno de los problemas que teníamos antes arreglados, ¿vale? Ahora podemos cambiar el tamaño de la ventana de nuestro juego y como veis ya tiene la resolución que queramos, ¿vale? Como veis aquí ya no se muestra nada porque solo he mostrado hasta 1000, pero la pantalla tiene 1280 de ancho ahora mismo, así que realmente hay un espacio en el que no se muestra. Pero bueno, como veis, uno de los problemas ya está arreglado. Y ahora vamos con el otro tema, y es cómo podemos manipular la región de la pantalla que vemos usando únicamente la cámara, ¿vale? Y realmente voy a comentarlo por encima porque no quiero que quede el vídeo demasiado largo, pero en la wiki está todo bien explicado y están todos los métodos explicados, pero básicamente podemos cambiar lo que se ve en la pantalla si alteramos el viewport, ¿vale? Cambiando el viewport lo que hacemos es cambiar, como ya digo, lo que se ve en pantalla. ¿Cómo podemos cambiar el viewport? Pues oye, simplemente llamando a cam, ¿vale? Y usando métodos como por ejemplo translate, ¿vale? Con translate lo que podemos hacer es mover la cámara, ¿vale? Le decimos pues una posición, por ejemplo 10, 10, y lo que hace es desplazar la cámara tantos píxeles como le digamos, ¿vale? Por ejemplo, si le digo translate 50, 0, lo que va a hacer es mover la cámara hacia la derecha 50 píxeles, ¿vale? Se suma por dentro, o sea, nosotros aquí solo tenemos que decirle cuánto queremos que se mueva y ya por dentro se mueve, ¿vale? Es muy importante no confundir esto tal vez con, por ejemplo, muévete hasta el punto 100, 100, ¿vale? No es lo mismo, translate solo sirve para mover en incrementos, le decimos el incremento, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacer ahora en un momento un sistema de entrada muy básico basado en 4 teclas, arriba, abajo, izquierda, derecha, y vamos a ver cómo podemos mover la cámara, por ejemplo. Simplemente tendría que llamar, por ejemplo, en el arriba a cam.translate, por ejemplo, y le digo, pues muévete, pues yo qué sé, 10 hacia arriba, tal vez, ¿vale? Y si le digo hacia abajo, pues muévete 10 hacia abajo, por ejemplo, ¿vale? Con el menos 10. O, por ejemplo, izquierda, pues le digo que se mueva menos 10 en el eje X, tal vez, y hacia la derecha, pues menos 10 o más 10 en el eje X, ¿vale? Con esto podemos mover la cámara de sitio si hacemos una llamada también aquí arriba al método update de cámara, ¿vale? Es importante hacer esto porque esta es la forma que tenemos para cambiar la matriz de la cámara, ¿vale? Realmente todas estas cosas que hacemos no tienen efecto hasta que no actualizamos la matriz, que es la que luego le pasamos al Shaper y al Game Batch, o al Sprite Batch, quiero decir. Así que es importante que después de manipular la cámara con Translate y con todas estas cosas llamemos a update, ¿vale? El resultado de hacer esto es que ahora cuando nosotros hagamos la prueba, por ejemplo, y movamos esto, al pulsar las teclas, pues podemos mover el juego, ¿vale? Y podemos mover la cámara y podemos cambiar lo que se muestra. Cosa que ya abre un montón de posibilidades, como podéis ver, porque, en fin, ahora se pueden hacer cosas tan chulas como, por ejemplo, un side-scroller, ¿no? Podemos hacer, pues, yo qué sé, podemos hacer que, por ejemplo, el ratón si lo pongo aquí a la izquierda, por ejemplo, que sea nuestra nave, y podemos hacer un juego de naves, pues eso, que se vaya moviendo la cámara hacia la derecha y se va moviendo, o sea que tenemos un infinito rango de posibilidades ahora que conocemos esto, ¿vale? Y bastante práctico. El otro ejemplo que quería poner, por ejemplo, tal vez es el zoom, ¿vale? Con el que podemos hacer más grande o más pequeño lo que vemos en pantalla, por ejemplo. Podemos hacer que al pulsar, por ejemplo,
pues yo que sé, A y Z, por poner algunas teclas tal vez, se cambia el zoom, ¿vale? Para cambiar el zoom lo único que hacemos es modificar la variable flotante zoom, ¿vale? Y, por ejemplo, puedo hacer que se haga zoom, pues, aumentando, por ejemplo, esto en 0,01 tal vez, ¿vale? O que al pulsar Z se quite el zoom, pues, restándole 0,01, ¿vale? El zoom es un valor que guarda el zoom, así que lo que tenemos que hacer es sumarle o restarle cosas, ¿vale? No se puede poner tal cual fijo, porque si no, no va a cambiar el zoom realmente. Si ahora pruebo esto, por ejemplo, ya para terminar, cuando pulse A y cuando pulse Z, como veis, puedo aumentar o puedo alejar la cámara de lo que yo quiera, lo cual ya me abre muchas posibilidades, como veis. Ocurre este efecto un poco raro cuando hago demasiado zoom. Realmente no puedo hacer nada para evitarlo, pero bueno, como veis, pues puedo cambiar el zoom y puedo cambiar la posición, cosa que ya nos puede ser bastante útil si queremos hacer cualquier tipo de juegos. En resumidas cuentas, en este vídeo lo que he hecho es mostrar cómo podemos usar Shape Renderer y cómo podemos usar una cámara para modificar, para empezar, la región de lo que se ve en el juego, y también cómo podemos arreglar el problema este de la resolución.